Hay una dosis de ibuprofeno que mucha gente toma sin saber que ya es demasiada. Y cuando duele el oído, es justo el momento en el que más fácil es pasarse. Tranquilo. Te lo resumo en una frase. Los dos medicamentos de venta libre que más se usan para el dolor de oído son el paracetamol y el ibuprofeno. Pero, y esto es lo importante, hay un límite que no deberías superar, porque puede ser peligroso. En este video te explico cuáles son esos rangos habituales, cuándo conviene cada uno, y qué mitos hay que desmentir. Quédate, porque la última parte puede ahorrarte un buen dolor de cabeza, además del de oído. ¿Por qué duele el oído? Antes de hablar de pastillas, una aclaración rápida. El dolor de oído, que en medicina se llama otalgia, no siempre viene de una infección. Puede ser por una infección de oído medio o externo, un tapón de cera, cambios de presión, como en un avión o al bucear, o incluso un dolor referido desde la mandíbula o los dientes. Un dato útil, si te duele más al tocar o tirar suavemente de la oreja, suele tratarse de una infección externa, y ahí, lo último que conviene es meter un hisopo o cualquier objeto dentro del oído. Por eso, si el dolor es muy intenso, dura más de 48 horas, o viene con fiebre, secreción o pérdida de audición, lo que toca es ir al médico, no automedicarse. Dicho esto, para un dolor leve a moderado, dos opciones suelen recomendarse. Paracetamol, también llamado acetaminofén. Alivia el dolor y baja la fiebre. Es, en general, suave para el estómago, pero su exceso puede afectar al hígado. Como rango orientativo en adultos sanos, suele usarse entre 500 y 1000 miligramos, espaciados cada 6 u 8 horas, sin superar la dosis máxima diaria que indique el prospecto, que habitualmente está entre 3 y 4 gramos al día. Ibuprofeno. Además de calmar el dolor, reduce la inflamación. Por eso se usa mucho cuando hay otitis. Como rango orientativo en adultos, suele usarse entre 200 y 400 miligramos cada 6 u 8 horas, sin superar los 1200 miligramos al día en venta libre. Ahora, esto es clave, así que escúchalo con atención. Estos son rangos generales, no una receta para ti. La dosis correcta depende de tu edad, tu peso, tus enfermedades previas y otros medicamentos que tomes. Por eso, lee siempre el prospecto. Si tienes dudas, pregunta a tu médico o farmacéutico. Y si tomas anticoagulantes, tienes problemas renales, hepáticos, gástricos, o estás embarazada, consulta antes de tomar cualquiera de los dos. Tampoco se recomienda combinar paracetamol e ibuprofeno por tu cuenta. Hacerlo aumenta el riesgo de efectos en el riñón y de errores en la dosis. Eso, si es necesario, lo decide un profesional. ¿Y las gotas para el oído? Algunas gotas óticas analgésicas también son de venta libre. Pero, cuidado, nunca te las pongas, ni aceites, si sospechas que el tímpano está perforado o hay secreción. Ahí, directo al médico. ¿Y los medicamentos que receta el médico? Cuando la causa es una infección bacteriana, el médico puede indicar antibióticos, en pastillas, jarabe o gotas, para tratar la infección, o gotas óticas con corticoides, para bajar la inflamación, sobre todo en otitis externa. Estos medicamentos no son de venta libre, requieren receta, porque el médico necesita examinar el oído para confirmar el diagnóstico y elegir el tratamiento adecuado. No es recomendable automedicarse con antibióticos sobrantes de otra ocasión. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué sueles tomar cuando te duele el oído? Sigamos. Primer mito, si tengo unas pastillas viejas en el botiquín, da igual cuáles, sirven igual. La realidad es que no. Cada medicamento tiene una indicación distinta, y uno vencido o mal guardado puede perder efecto o, en algunos casos, ser dañino. Mejor revisa la fecha y el prospecto. Segundo mito, echarme aceite tibio en el oído cura la infección. La realidad es que no. Si el aceite está muy caliente, puede quemar la piel del conducto. Si hay una infección, puede empeorarla o atrapar humedad.
y es riesgoso si hay una perforación en el tímpano que no conoces. Tercer mito: el dolor de oídos siempre necesita antibiótico. La realidad es que muchos casos mejoran solos o con analgésicos. El antibiótico lo decide el médico, según cada caso. Resumiendo, para un dolor leve, el paracetamol o el ibuprofeno suelen ser las opciones de venta libre más usadas, siempre respetando los rangos del prospecto. Si el dolor es fuerte, persiste, o aparece fiebre o secreción, el siguiente paso es el médico, no más pastillas. No se trata de tener miedo a los medicamentos, sino de usarlos con cabeza. Si este video te sirvió, suscríbete para más contenido de salud explicado de forma simple, y aquí abajo te dejo otro video que también te puede interesar. Nos vemos en el próximo.